Bien, pues lo han visto en la noticia, hemos desgranado más o menos cuáles son pues todas las iniciativas, todas las charlas, ponencias que hay en ese primer Congreso Nacional sobre Misterio, que ha comenzado pues esta misma tarde en Calamocha. Nosotros queremos hablar más sobre este tema para que también lo conozcan de cerca y sobre todo para acercarnos un poco más al misterio, ¿no? Al menos al que tenga que ver con esta comarca. Por eso hemos invitado a uno de los coordinadores de este Congreso, que además da la casualidad, fíjense en este espacio de opinión, que también tiene que ver con nuestra comarca. Él es José Miguel Bella, coordinador de este primer Congreso Nacional. José Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desciendes de Fuentes Claras, ¿no? Me decías. Sí, soy bienvenido. Si me permites, te tuteo, te hago parte de esta comarca, aunque ya lo eres. Seguro que bueno, muchos telespectadores te ponen cara. Sí que me gustaría eso, que te presentases un poco, ¿no? Que nos cuentes de dónde vienes y un poco cómo se te ocurre o cómo piensa ese equipo de coordinación, bueno, en hacer un primer congreso a nivel nacional sobre el misterio en nuestra comarca. Cuéntanos. Muy bien, pues bueno, yo soy de Fuentes Claras, tengo 56 años, mucha gente me conocerá. Me quedé ciego hace 15 años, entonces pues eso cambia un poco la estructura de mi vida. Dejé de ver televisión, cosa que es una ventaja, menos la de Calamocha, claro. Dejé de ver televisión y me convertí en un radioadicto, y entre otros programas pues hay muchos programas de misterio, con lo cual me empezó a interesar todo este tipo de temas y empecé a conocer gente, a leer mucho sobre estos temas y tal, y en un momento determinado se me ofreció la oportunidad y me pareció que en esta comarca, que es la mía, pues era un tema que no se había tocado. No se toca desde el punto de vista del friquismo, como habéis podido ver, sino desde un punto de vista serio. Es una parte de la cultura, digamos, un poco marginal, pero cultura a fin de cuentas, y aquí estamos. Si bien es cierto que bueno, como bien dices, ¿no? De la zona, además por circunstancias personales, como bien dices, pues bueno, se queda uno invidente, también eso le hace ser más aficionado a la emisora de radio, a distintas emisoras y también a programas en cuanto al misterio. Pero, oye, José Miguel, para creer en los misterios hay que tener una parte de fe, entiendo. Sin duda, sin duda. Y sí, lo que pasa es que algunos de los ponentes, especialmente estoy pensando en Pedrero, Miguel Pedrero, un hacha de estas cosas como todos los demás, pero bien, alguno nos dirá que para buscarle alguna explicación a las cosas que pasan y no entendemos, también hay que tener fe. Entonces sí que es verdad, porque cuando alguien te cuenta que ha visto un ovni, yo no he visto cuando veía no he visto ninguno y ahora pues menos, y es una persona de la que no tienes ninguna duda de que no está loco, ni se ha tomado 40 copas, ni nada, pues te está contando su verdad. Bueno, puedes simplemente pasar del tema o decir, bueno, a lo mejor hay algo. Toda esta gente que viene está intentando buscar desde el punto de vista científico explicación a estas cosas que pasan. La verdad es que le decíamos, este congreso ha comenzado hace unas horas. Primera charla que nos llama la atención, primera ponencia, lugares mágicos en Aragón. Se centra en los Pirineos, pero oye, tú que eres de la zona y de esta comarca, ¿algún lugar mágico en esta comarca? Sí, para mí hay uno que, bueno, el que lo quiera saber no se tiene que perder. No se tiene que perder la excursión, que bueno, quizás a las 9:30 de la noche, no solo yo que no veo, sino nadie, vería gran cosas, pero bueno, vamos a buscar alternativa. Yo defiendo, yo y otra gente que lo ha hecho antes, yo defiendo que aquí en la comarca hay un sitio donde se han escondido, y digo se han escondido para que no se excite la gente, que no estará el tesoro, que se lo habrán llevado, pero con una diferencia de 1000 años, tiempo de los romanos, año 46 a.C., y la batalla de Cutanda, importante para el Reino de Aragón, 1120. Los dos escondieron los tesoros en el mismo sitio. Qué curiosidad. De donde estamos ahora, en media horita andando, o menos, está. Si lo queréis saber, mañana. O sea que mañana vamos a destacar en este Congreso sobre el Misterio, pues eso, la ubicación de un tesoro o de un posible tesoro que hubo en tiempos. Sí, que estuvo allí está documentado. Que esté ahora, creo que no, creo que no, pero bueno. Un tesoro en torno a qué, perdona que sí, insista. El primero, el que yo simplemente tengo la autorización del autor, de Sergio Solsona,
al que felicito por el trabajo que ha hecho. El primero interviene Nostradamus, que nos suena, interviene. Estamos hablando de los hijos de Pompeyo, que perdieron la batalla de Mensa, que es la zona alrededor de Córdoba, y se vinieron corriendo pues a donde tenían un partidario amigo de su padre. Os sonará que en Camín Real está la Quinta de la Caridad, que es un yacimiento arqueológico de un romano rico y tal, y además amigo de Pompeyo. Entonces vinieron aquí y estuvieron, según dice Sergio, y documenta, como 30 o 40 años haciendo de las suyas. Uno de ellos murió, el otro se tuvo que ir corriendo a Roma porque aquí corría peligro su cabeza y escondieron el tesoro. Está documentado dónde estaba. Entonces yo, por otras circunstancias que os contaré me llegaron noticias hace un tiempo de que había habido una colonia del pueblo Agote, que los que no les suenen, básicamente es de Navarra, película Bastán y tal. Es una etnia muy castigada en España, que los castigamos mucho, no les dejábamos entrar a la iglesia, a la de aquí de Calamocha, a la de mi pueblo, por la puerta principal, sino que hay una puerta, todavía está el marco, en piedra, donde tenían que agachar la cerviz, o sea, tenían que humillarse. Bueno, bien, esa es otra historia. Bien, pues esta gente que vinieron a pelear con su jefe, Guillermo IX de Aquitania, cuñado de Alfonso I el Batallador, 1100 y pico, 1120, batalla de Cutanda, se quedó como puesto fronterizo, casualmente, en el mismo sitio. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención. Esa casualidad, ¿no? Claro, teniendo tanto sitio que tenían aquí, se tenían que poner los dos en un sitio muy concreto, muy cerca de aquí. Me llamó la atención. Y de ahí vienen las dos, los unos de botín de guerra y bueno, los otros también, porque... Los dos botines de guerra, sin duda. Cuando una persona comienza, ¿no?, a mirar un poco para atrás, a buscar información, a conocer la historia, ¿la sensación cuál es, José Miguel? ¿Es que la historia la aprendemos como lo más fiable posible a lo que ocurrió, o es que nos han escondido muchas historias? Porque fíjate, por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, la teoría que acabas de desarrollar, pues bueno, es una teoría más que puede ser, ¿no?, que puede ser factible. Además dices que está documentada, con lo cual ahí ya no tenemos nada que poner en duda. Claro, yo daré links en el blog que tenemos del Congreso, donde la gente que quiera tendrá acceso a los mismos datos que he tenido yo, y supongo que tendrá una teoría muy parecida. Como yo no soy historiador, pues lógicamente hay periodos de 400 años en los que no tengo ningún dato. Lo que pasa es que, claro, juntas una cosa que explicaré que me pasó cuando yo fui diputado a las Cortes por esta zona, año 82, ha llovido mucho, donde alguien que había nacido en ese sitio me dijo y me contó su historia y luego me la escribió en unos cuadernillos rubio, que los que tenemos una cierta edad, bueno, igual se siguen fabricando, estos que llevan la línea hacia la izquierda y tal, con una letra muy caligráfica, que había nacido aquí, un poco antes de la guerra. La colonia Agote estuvo en este sitio hasta un poco antes de la guerra. Cuando te juntas con gente de mi pueblo, que de los tejados de las casas, parece que los años de la guerra hizo mucho frío, pues, bueno, ya me voy a callar porque casi os voy a decir dónde es. Se llevaban las vigas de madera para calentarse. Pues bueno, todo esto con lo de Sergio Solsona, que te habla de un sitio y de tal, y pues si este hombre me hablaba a mí del mismo sitio. Entonces empiezas a buscar y efectivamente te das cuenta que entre la tropa que llevaba a Guillermo IX de Aquitania, que era cuñado de Alfonso I, pues venía una gente que eran rubios, porque venían de la zona que venían de Aquitania, que coincidió con los que dicen en Navarra, que venía del pueblo Agote, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, es verdad, este hombre tenía razón. O sea, que entiendo que además de estudiar la historia también hay que interpretarla, ¿no? Hay que saber ver donde, nunca mejor dicho, no se ve, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, en estos momentos, pues eso, se está teniendo lugar pues una conferencia sobre ovnis por David Cuevas, uno de los organizadores también de este congreso, pero sí que me gustaría hacerles llegar a los telespectadores pues un poco ese programa de actos que tenemos para mañana y pasado. Antes de preguntarte, pues bueno, un poco dentro del misterio, lo que es para ti más interesante mañana, ¿no? Pero empezamos con una conferencia a las 11:15 sobre el azote del espiritismo. Sí, esta es una cosa que nos va a hacer pasar un poco de mérito, porque
porque, bueno, es un periodista también quien la da, Ortega, y la verdad es que nos va a explicar un poco detrás de la magia, o sea, está muy junto a muy unida, la magia con lo inexplicable. Y entonces fue Houdini el que puso en jaque a mucha gente que había cosas que decía, bueno, esto se puede hacer con magia. Bueno, algunas cosas sí y otras, pues parece que no tanto. Después de esa conferencia, también, para que vean un poco los telespectadores que esto bueno, es muy completo, tenemos una conferencia en torno al cine, ¿no? Al cine, sí. El misterio y los casos que puedan ser o no basados en hechos reales, entiendo. Sí, viene Miquel Navarro, que bueno, tiene un programa en Navarra, es un crítico de cine muy reputado, y entonces lo que le hemos pedido es una cosa que además a él le gusta mucho, que es entresacar los casos inexplicables, por eso inexplicables de la realidad, que hay veces que ni siquiera los cineastas superan la realidad. O sea, a veces nos parece que las películas nos cuentan cosas inexplicables y la vida nos pasan otras que son más inexplicables todavía. Sí. Después de estas dos conferencias haremos un receso, evidentemente, y ya por la tarde, antes de la excursión sorpresa, que ahora me contarás, oye, tenemos una conferencia que se llama OPARTS. Muy buena. Objetos fuera de su tiempo y lugar. Sí. Esto, me vas a perdonar, pero hay que explicarlo bien porque suena chino, ¿eh? Sí, suena chino. Bueno, Juan José Sánchez Oro es un geógrafo historiador, creo, o filósofo historiador, es igual. Lo oiréis pues, por ejemplo, en el programa de Iker, el Cuarto Milenio. También colabora con La Rosa de los Vientos, en fin, está muy metido, es muy polemista, es un tío muy lógico. Y entonces acaba de sacar un libro en colaboración con otra persona, que no me acuerdo el nombre y me va a disculpar, que se llama OPARS, Objetos fuera de su tiempo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Os voy a poner su tiempo y lugar. Y lugar, claro. Es como un viaje... Efectivamente. Bueno, ahora no sé si los americanos o los de ISIS las han destrozado, pero en el museo en Irak había unas famosas pilas que hacían luz. ¿Pilas alcalinas? No, alcalinas, porque eran pilas de hace 2000 y pico años, que se encontraban allí en un museo y que nadie sabe para qué, que hacían allí unas pilas. Es decir, el concepto básico de una pila, pero que daba corriente, diferencial de corriente eléctrica, y estaban allí, creo que ahora están destrozadas, pero vamos, está perfectamente documentado. Y entonces dice, bueno, ¿esto qué pinta aquí? Por ejemplo, en una excavación arqueológica, pues se encuentra un objeto que no se había datado hasta el 1500, por ejemplo, cuando resulta que la excavación está hablando de que los restos que están allí son de 3000 años antes de Cristo. Pongo una diferencia así muy grande para que lo entendáis. Esto no tiene nada que ver con los OPAR, tiene que ver con el despiste, pero es eso. Hay algunas películas de indios que de pronto, cuando Jerónimo levanta el cuchillo, lleva un reloj de pulsera. Y dices, ¿qué hace Jerónimo con un reloj de pulsera? Si todos no se habían inventado los relojes de pulsera. Bueno, pues es eso. En ciencia, en excavaciones arqueológicas, en ruinas de no sé qué cosas, se encuentran cuestiones que a lo mejor hay una diferencia de 1000 años. Pero entiendo, esos son OPARS. Por darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Tal y como lo estás planteando ahora, entiendo que ese objeto que se encuentre, que no tenga que ver con su tiempo y con su lugar, tendrá que estar rescatado de la excavación de una forma muy particular, porque cualquiera puede decirte, no, es que 3000 años después ha podido pasar una persona que ya lo habían inventado, y entonces tenerlo ahí enterrado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo debatimos o cómo defendemos esa postura? No, solamente se consideran OPARS los que hay, los del CSI que hemos visto todos. Bueno, en España también, hay una, ¿cómo decirlo? No hay ninguna duda sobre la cadena de custodia. Es decir, no hay ninguna duda sobre que aquello no se había tocado antes, que hay un departamento de arqueología que ha certificado que no ha ido nadie por ahí por la noche y lo tal. Eso está fuera de duda. O sea, está fuera de duda. Estamos hablando, ahora se me acaba de ocurrir, por ejemplo, el Grial, el famoso Grial. El famoso Grial, pues resulta que es
la copa, otros hablan de que es un concepto, bueno, bien, la copa donde Cristo tal y cual, pero al final resulta que nos aparece en San Juan de la Peña, porque lo trajo San Lorenzo, no sé qué, y ahora está en Valencia, tal. Bueno, hay toda una serie de años que dice, esto está fuera de tiempo, o sea, lo han encontrado, tal, y 1000 años después, creo que es en el año 800, hablo de memoria, vuelve a haber cadena de custodia, pero pueden demostrar de que es un modelo que utilizaban en Palestina, no sé qué, no sé cuántos. Bien, no hay duda de que aquello, bueno, de hecho el de Valencia, hablando de lo que está ahora en la Catedral de Valencia, pues Zapater, me vais a disculpar porque la edad ya no... bueno, un estupendo catedrático, ya murió, de la Universidad de Zaragoza, fue el que dijo que esto era del siglo I. Bueno, pues esto que se encontró en San Juan de la Peña, en el año 800 o en el no sé cuántos, está fuera de sitio. Podemos hablar del martillo de Thor, podemos hablar... Bueno, Juan José Sánchez Oro ha escrito un libro sobre eso y nos contará cosas que podemos dudar, pero... Cadena de custodia la tiene. En cualquier caso, pues bueno, si este tema interesa, que sepan que mañana a las 5 de la tarde tendrá lugar esta conferencia junto con otras tantas y está prevista una excursión sorpresa. ¿Es así? Sí. No sé si la haremos al final porque no sé si a las 9:30 vamos a ver muchas cosas, pero si no, hay fotos, hay alternativas. Dudas no tendréis para encontrarlo. Hay coordenadas geodésicas. Con cualquier teléfono podéis ir no os preocupéis que sabréis dónde estuvo el tesoro. Bueno, lo vamos a hacer un poco emocionante. O sea que en esta excursión vamos a saber el tesoro. Sí, esa la doy yo. Qué pena, pues ya nos lo podrías contar, ¿no? No. Te pongo en un aprieto, ¿no? No, sí, me pones en un aprieto. Bueno, pero ya casi lo he dicho. En ese caso sí, que asuman los telespectadores todas las pistas que hemos ido dando por aquí y si les queda alguna duda que acudan a esta excursión. Oye, el domingo ya, para terminar y no bueno, extendernos mucho más, sí que me interesa mucho también esa conferencia en torno a las psicofonías. ¿Alguna psicofonía realizada por ti en esta comarca? No, yo no soy del... Se me va a enfadar Pedrero y el autor de las psicofonías. Existen. Belchite es un icono de las psicofonías. En Belchite ha ido gente, ha puesto un cassette y han salido aviones. Bueno, yo no me lo creo, pero existen. Entonces, vamos a dejarles que la gente que estudie muy bien, la persona que la da es un ingeniero técnico que está especializado toda la vida en estas cosas, bueno, nos creará la duda. Yo en esto del otro mundo y no sé qué, considero un cierto friquismo, pero existen. O sea, yo no me creo que, porque hay cadena de custodia, alguien una cinta virgen, pusieron no sé qué, tal, y yo me creo lo que dicen y luego allí se oyen cosas que no se tenían por qué oír. Bueno, escuchemos lo que tienen que decir. No quiero dejarme, pues no, sin preguntar también, es el primer congreso sobre misterio, un congreso nacional, es importante apuntarlo, número de inscritos, personas que van a participar, va a ser en el teatro de nuestra localidad, está siendo ya, personas que se han inscrito, que están un poco desde distintos lugares de España, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, desde distintos lugares de España, una cosa que creo que tiene su importancia es saber que la gente que nos va a venir a contar estas cosas, pues viene uno de Granada, muchos de Madrid, otros de Barcelona, Santander, Pamplona, que es decir, que viene gente de toda España. Y también viene gente, se ha inscrito, hicimos un apartado de las 200 butacas que tiene el teatro para gente que se podía inscribir por WhatsApp, que está cerrado ya. Y bueno, luego vendrán los que quieran venir, porque además es gratuito, solidario, tenéis que venir con al menos 1 kilo de comida para los pobrecitos. Luego hablaremos efectivamente, de esa parte. Pero es gratuito. Entonces hay 150 inscritos, que es los que dejamos 50 para que, estoy seguro que hay mucha gente de la zona que no... Y dices, ¿no? 1 kilo de comida en favor de Cruz Roja, ¿no? Sí, se lo cedemos a Cruz Roja. Inscripción gratuita hasta Totalmente. Que se llene el aforo, bueno, que tiene también 200 butacas, entonces, dependiendo del día también, a lo mejor mañana o pasado, pues tenemos... Ir anotando gente que le interese un
una ponencia. Un tema. Por cierto, has dejado la de ayahuasca. Un tema a otro. Claro, de todas las que hay, ¿con cuál te quedas? Esa era la siguiente pregunta. Bueno, a mí la verdad es que me gustan todas, pero la que más me para la gente por ahí, y resulta que tenemos muchos forofos, es la que va a hablar de la famosa droga que dan los chamanes peruanos o mexicanos y tal, la ayahuasca, esta que te lleva al otro mundo y tal. Esta, bueno, la da Luis Antonio, perdona, Moyano, y nos va a contar, él dice que la ha probado y, bueno, este es una persona que ha colaborado mucho con Milenio 4 y Milenio 3 cuando lo echaban, y nos va a contar cosas sorprendentes, pero que las ha vivido en vida propia. Podéis preguntarle, porque luego hay una mesa redonda donde podéis preguntarle a los demás todo lo que queráis. ¿Sí? Para finalizar, José Miguel, aquellas personas que hayan tenido una experiencia que se estén guardando, ¿no? O que a lo mejor tengan una teoría, crean en algo, pero no se atrevan todavía a contarlo, o por qué no, pues hayan tenido cualquier experiencia en propia persona en torno al misterio, que tampoco lo cuenten mucho, que no sepan muy bien si hay más gente que puede pensar igual, ¿no?, acerca de un tema, dónde se tiene que dirigir y también un poco cómo se tiene que comportar, ¿no?, para quitarse esos miedos, porque por lo que veo en ti y en toda la gente que un poco veo que os vais a rodear este fin de semana, oye, pues que hay muchas personas que comparten en torno al misterio, ¿no? Sí, bueno, al que le ha pasado esas luces que se ven de vez en cuando, que esas cosas que pasan, esas piernas que te tocan cuando estás durmiendo, los visitantes de tal. Tenemos al number one de este país, que lo habréis oído en televisión, en radio, se llama Miguel Pedrero. O sea, cada uno en su especialidad son unos hachas. Pero Miguel Pedrero nos va a contar experiencias que le ha contado la gente, y a los que, como va a estar todo el fin de semana aquí, en el Lázaro concretamente, que es donde se quedan todos, es gente muy llana. Entonces podréis hablar con ellos. Yo una de las cosas que más contento estoy es que han venido todos, alguno por cuestiones de obligaciones profesionales no estará, por ejemplo Sánchez Oro estará solamente un día, pero bien, todos un fin de semana los podemos pillar en cualquier momento y contarle eso que nos pasa, que esta gente le interesa mucho, y ese es el cauce, que resulta que ese cauce pues no te da tiempo, no puedes venir y tal. Bueno, hay un blog que ahora no me acuerdo exactamente para no meter la pata, pues Nuria os lo dirá, y ahí os podéis dirigir y perfectamente lo reconduciremos a esta gente, porque os advierto que como esto salga medio bien, que es la pinta que tiene, amenazo con que el año que viene puede haber un segundo congreso. Volveré. El blog, que lo tengo aquí apuntado, efectivamente, sí, para poder decirlo, www.misteriosiloca.blogspot.com. Ahí están, pues bueno, toda la información, la que también nosotros hemos utilizado como referente para poder hacer esta entrevista, y también entiendo que se irán subiendo, pues bueno, a lo largo del fin de semana todo tipo de noticias, sí, fotografías en torno al misterio que les pueda interesar. José Miguel Bella, gracias de verdad, coordinador de este primer Congreso del Misterio en nuestra comarca, por estar con nosotros. Que vaya muy bien, que gracias. La gente que un poco me comentabas, ¿no?, estáis teniendo ahora mismo en el teatro, tengáis mucha más durante el fin de semana. Que bueno, que todo esto sea un éxito y haya más ediciones, ¿no?, en torno al misterio, y que sirva evidentemente para que Calamocha y la comarca se llene de personas con misterio, por lo menos. Y sobre todo, yo creo que simplemente con que contribuya un poquito, que creo que ya lo está haciendo, un granito más a que pongamos Calamocha, la comarca del Geloca, en el mapa, ya está. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias a ti. Ya saben, www.misteriosiloca.blogspot.com. Ahí tenéis esa dirección web para poder conocer mucho más. Nosotros terminamos aquí esta entrevista.